Ahora vamos a ver cómo trabajar con textos en Photoshop. Y Photoshop, como en muchas de sus herramientas, nos ofrece todas las opciones disponibles. Como por ejemplo en el caso de textos tenemos dos opciones generales para trabajar con texto. Y aunque no es la herramienta ideal, por ejemplo, si queremos hacer un diseño editorial, si estamos trabajando en un libro, para eso existe, por ejemplo, InDesign. Photoshop nos da las herramientas fundamentales para trabajar con textos cortos. Si queremos diseñar un flyer, si queremos diseñar un ad, si queremos diseñar un póster. Entonces todas las herramientas de texto de Photoshop nos permiten justamente eso. Pero tengan presente que hay herramientas como especializadas en trabajo de volúmenes de texto. Y en el caso de Adobe, InDesign es esa opción. Vamos a ver entonces cómo trabajamos con el texto. Volvamos a nuestro archivo, este archivo que simplemente tiene un fondo blanco, y busquemos la herramienta de texto que está aquí abajo, que además nos da pistas de cuál es el shortcut o el atajo, es la letra T. La seleccionamos y la herramienta texto por defecto nos va a cambiar el cursor. Ahora que vemos el cursor nos muestra como esta aguja para empezar a escribir, y vemos aquí en la parte de arriba algunas opciones. Primero nos va a preguntar cuál es el tipo de fuente con el que queremos escribir. Entonces aquí les va a mostrar todas las fuentes que ustedes tengan instaladas en su computadora. Pero también podemos, seleccionando esto, empezar a escribir para buscar una fuente en particular. Por ejemplo, buscamos la fuente Roboto, que es una fuente gratuita de Google. Y aquí con las flechas puedo empezar a navegar entre las múltiples opciones que me da. Voy a elegir Roboto Bold y como vieron elegí el segundo valor. Aquí en la segunda desplegable nos muestra el peso de la fuente y esto depende justamente de la fuente. Hay unas fuentes que, como esta, que tienen muchos pesos, que son mucho más versátiles, otras que no tanto. Entonces voy a dejar Bold y ahora aquí tenemos el tamaño de la fuente. El tamaño de la fuente nos la da en píxeles, pero también podemos cambiarlo si queremos que nos la dé en puntos, por ejemplo, si estamos acostumbrados a trabajar en puntos. Unas opciones de suavizado y de alineado a la izquierda, al centro, a la derecha, y el color. Aquí tenemos esta ventanita, nos va a mostrar el color de la fuente. Entonces, para hacer texto continuo, simplemente en nuestra área de trabajo hacemos clic en donde muestra la indicación y ya empezamos a escribir texto continuo. Y aquí una cosa importante, cuando estamos escribiendo texto, cuando estamos en este modo de edición, los shortcuts generales dejan de funcionar. Si yo quisiera, por ejemplo, oprimir H para ir a la mano, obviamente no va a funcionar porque va a empezar a escribir la H. Para salir del modo de edición de este texto, lo que hacemos es oprimir Escape. Cuando oprimimos Escape, vemos que nuestra capa, vieron que aquí me creó una nueva capa de tipo texto, luego entramos en detalle, pero entonces ahora que salimos, ya nuestro texto podemos volver a los shortcuts normales sin modificarlo. Voy a moverlo, para moverlo voy a oprimir V, que es mi herramienta de mover, y lo voy a centrar un poco para que lo vean aquí. Y aquí esto que están viendo, estas líneas moradas, es algo que no hemos visto antes, son unas guías dinámicas. Estas guías intentan predecir yo dónde quiero colocar los diferentes objetos, alineados a otros objetos, al artboard, al centro, a las esquinas. Entonces son muy útiles muchas veces para ubicar rápidamente lo que queremos. Entonces, este es un tipo de texto. Si queremos volver a editar este texto o seguir trabajando sobre él, hay un par de opciones para lograrlo. Una de ellas es volver a la herramienta. Aquí yo tengo en mi herramienta mover, por eso me muestra mis manipuladores. Y si vuelvo al texto, entonces vemos que cuando me paro sobre el texto, el cursor cambia. Entonces, cuando estoy acá, puedo seguir escribiendo. Y si ven, este tipo de texto, que este texto continuo, simplemente va a ser una línea completa. Voy a borrar un poco. Y si yo quiero hacer otra línea de texto, doy Enter y sigo escribiendo. Si queremos editar este texto que hemos creado, entonces vieron que seleccionando mi herramienta de texto me paro encima y continúo editando. Asimismo puedo seleccionar y cambiar fragmentos o letras específicas de mi texto. Entonces tal vez yo quiera que esta O tenga un peso diferente como regular, y ahí lo cambia.
le doy Escape y suelto. También aquí vemos en nuestras capas que está seleccionada esta capa. Si teniendo seleccionada la capa, yo modifico uno de estos valores, se lo va a aplicar a todo el texto, a todo este texto de capa. Ven aquí que en la primera opción me ocultó la opción de la fuente y del peso. Eso significa que están mezclando tipos de fuentes y pesos diferentes. Entonces vean, si tengo seleccionado esta capa de texto, y le cambio el tamaño, si digamos le pongo 120, ahí se lo cambió a todo el texto y realmente no lo tenía seleccionado ni estaba editándolo. Vamos a volver a darle roboto bold a todo. Escribo roboto y ahí vieron, teniéndolo seleccionado, lo edité. Si quiero crear un nuevo texto, de la misma forma que creamos lo que debemos hacer siempre es soltar esta capa. Entonces, si hago clic sobre ella misma, aquí está seleccionado, y hago clic por aquí por fuera, en un espacio vacío de las capas, ya no está seleccionado, así puedo crear nuevos valores y nuevos parámetros para mi texto. Entonces vamos a crear un tipo de texto diferente. Voy a crear un regular y con un tamaño de 70, 80. Enter. Y ahora, para nuestro texto de tipo párrafo, lo que hacemos es clic y arrastramos. Cuando hacemos clic y arrastramos, nos crea esta ventanita. Esta ventana de línea punteada, que nos va a marcar cuál va a ser el ancho de nuestro párrafo. Entonces voy a crear un texto que tenga, digamos, 460 más o menos. En el tooltip del cursor me ayuda a ver. Y ahí suelto. Una vez suelto, vemos que el cursor se ubica al comienzo y puedo empezar a escribir. Este es un texto de párrafo. Y aunque continúo escribiendo, no me está mostrando lo que sigue porque esta es la ventana que yo le definí para el texto. Y como vemos, este cuadrado de la esquina inferior derecha tiene un más, no es un cuadrado limpio como los demás. Eso significa que hay más texto debajo que nos está mostrando. Para mostrarlo, lo que hacemos es ir a cualquiera de estos controladores y cambiar el tamaño de nuestra caja de párrafo. Entonces hago clic y arrastro y van a empezar a aparecer las otras partes del texto. Y aquí estoy modificando el texto. Las ventajas de este texto de párrafo es que lo modifico según el tamaño de la caja. Si yo hago la caja más ancha, él va a cortar el texto del tamaño que deseo. Entonces voy a dejarlo de este tamaño y vean que tiene una línea punteada. Si le doy Escape y yo selecciono con mi herramienta de selección normal, vamos a ver estos controladores. Pero estos controladores no son los mismos. Esta caja, para manipularlo, no es la misma que veíamos antes, que era una línea punteada. Si yo aquí modifico el tamaño, lo que les va a pasar es esto. Entonces, para volver a nuestro texto, para volver a trabajar en nuestra caja de párrafo, vamos aquí, aplico una transformación. Me va a preguntar que si la quiero. No quiero que la aplique. Entonces, vuelvo a mi texto de párrafo y hago clic y vuelven a aparecer mis controladores. Voy a oprimir Escape y entonces tengo estos dos textos que son como las formas de crear texto principales de Photoshop, como texto continuo o de párrafo, creando mi ventana. Tenemos estas opciones aquí, siempre que creamos un texto, que son como las generales y más básicas, pero también podemos ir mucho más a detalle. Si vamos a Window, vamos a encontrar aquí párrafo y carácter, que van a vivir siempre juntos. Entonces, cualquiera de los dos que active, voy a activar carácter. Me los va a mostrar acá. Me va a mostrar una opción, unos valores expandidos de estas propiedades que teníamos aquí arriba. Entonces, también está el tamaño, pero entonces vamos a encontrar cosas como el interlineado, el interletrado, forzar algunos pesos, como que todo sea mayúsculas. Entonces, todo eso lo encontramos aquí en carácter. Entonces, si quiero cambiar las propiedades, estas que son un poco más avanzadas, lo que hago es, tengo seleccionado y, por ejemplo, quiero cambiar el interletrado, el espacio entre las letras de este párrafo. Entonces voy acá y despliego y digamos que quiero 25. Entonces ahí vemos cómo se está aplicando. Voy a darle Command Z y asimismo podemos cambiar el color. Tal vez queramos que nuestro texto continuo tenga un color diferente. Aquí está nuestra casilla de color, seleccionamos y cambiamos.
Nuestra siguiente pestaña, que es la de párrafo, que como vieron vive en este mismo panel, pero también está aquí. Son las opciones generales de párrafo. Entonces aquí nos permite cambiar. Esto no significa que aplica únicamente para un párrafo, para un texto de tipo párrafo. Significa cuáles son las propiedades generales, como la alineación, márgenes especiales, y este check al final es cómo nos va a cortar según las ventanas. Si les va a crear un guión o no para cortar palabras. Estas son simplemente las opciones generales de párrafo que podemos aplicar a cualquiera de nuestros dos textos. Por ejemplo, yo quiero que nuestro texto continuo esté centrado o alineado a la derecha o a la izquierda. Entonces ahí vemos cómo es que funciona. Para ocultar esto simplemente hacemos clic y entonces así es que trabajamos con textos. Les voy a dejar entonces una pequeña tarea y es que estos son nuestros textos generales. Escribimos horizontalmente, pero les voy a dejar que investiguen un poco cómo se crea un texto vertical. ¿Qué pasa si quiero escribir hacia abajo? Una letra, otra letra, otra letra. Photoshop ha empezado a involucrar cada vez más herramientas para trabajar con texto. Entonces, buscando un poco, sé que van a encontrar opciones. Déjenme sus ejercicios aquí a la derecha en nuestro panel de discusiones.